Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los compañeros de acá del colegio por la amable invitación. Voy a hacer algunas consideraciones desde la perspectiva psicoanalítica y tal vez un tanto filosófica, algunas concepciones en torno a la cuestión de la muerte. Habría que recordar en primer lugar que como humanos estamos hechos de tiempo. Alguien podría decir que, como convencionalmente se afirma, estamos hechos de carne y hueso, pero esencialmente estamos hechos de tiempo y en ese sentido abocados a la muerte. Es decir, de algún modo resbalamos sin tregua hacia ella. Pero habría también que considerar que muy poco nos importaría el tiempo si tuviéramos la certeza de ser inmortales. Precisamente porque sabemos que contamos con un tiempo limitado, que el tiempo nos preocupa, nos inquieta, nos angustia, que tenemos que hacer algo con él antes que se nos vaya completamente, ¿sí? La temporalidad, podríamos decir que es la conciencia de nuestro paso hacia la muerte. Por esto nos urge, nos angustia. Ser temporales significa vivir poco. Por muchos años que lleguemos a vivir, tomando en cuenta la idea que tenemos en general de muchos o pocos, de todos modos, y a la luz de los miles y millones de años del universo, es prácticamente ínfimo el tiempo que vivimos, ¿no? Pero precisamente esto también nos proporciona un sabor fuerte, esta brevedad vital. La vida siempre se está acabando y precisamente por esto nos importa. Este constante acecho de la muerte vuelve interesante, o puede volverlo, cada momento de la vida. Ahora bien, habría también que considerar que aquello que nos ata definitivamente al tiempo y a la mortalidad es nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo tiene ya en sus genes inscrita su fecha de caducidad. No la sabemos, afortunadamente, pero no es lo mismo que estos productos que venden en las tiendas, que dice consumir antes de, etcétera. Nosotros no sabemos esa fecha, pero de alguna manera está en nuestras células. Claro, pueden ocurrir cosas que acorten o prolonguen la vida tal como lo sabemos, pero la muerte como tal es inevitable. Es el cuerpo lo que nos expone constantemente a la muerte por su propia naturaleza. Y tal vez esto mismo haya creado en los seres humanos la idea de algo no corporal, no temporal, invulnerable, inextenso, inexpugnable, imperecedero. Otra cosa que no sea el cuerpo, a lo que le han llamado alma, o de otras maneras, ¿verdad?, que sería justamente lo contrario del cuerpo. Sin embargo, una pregunta que podemos hacernos es esta: ¿puede estar realmente vivo lo que no debe morir? Es decir, que solamente podemos entender el concepto de vida porque existe la muerte y al revés, ¿no? Es decir, de lo contrario no se podría llamar vida, no sería vida, no sabemos de qué se trataría, pero sería algo completamente ajeno a lo que nos define. Claro que también podríamos señalar esto, que nacer y morir no podríamos considerarlo solamente como el comienzo y el fin de nuestro tiempo, sino como un componente de la vida que se repite incesantemente,
a lo largo del tiempo que permanezcamos en el mundo. Por ejemplo, la muerte del niño dará paso al adolescente, cuya muerte permitirá surgir el joven y así el adulto, etc. De manera tal que a lo largo de nuestra vida pasamos por muchas muertes y nacimientos, así como la pérdida de un amor es aquello que permitirá eventualmente el surgimiento de otro, el acabamiento de una tarea puede hacer que nos proyectemos a nuevas empresas, de tal manera que se tienen que ir cosas para que vengan otras. Lo que se va es, de algún modo, en nuestras vidas condición de lo que viene. Un poeta de origen irlandés, William Butler Yeats, decía esto: el hombre vive y muere muchas veces entre sus dos eternidades. Es decir, hay una alternancia de vida y muerte como lo que distingue el destino humano. Podríamos señalar entonces que para abrirse a lo inédito es preciso ser despojados de lo antiguo. La muerte también tiene un lugar fundamental, como lo estamos planteando de alguna manera, esencialmente para el ser humano. Las plantas y los animales no podríamos decir en sentido estricto que sean mortales. No son estrictamente hablando mortales porque no saben que van a morir. Tienen que morir, sin duda, ¿no? Y mueren sin conocer nunca su vinculación individual, la de cada uno de ellos con la muerte. Viven y mueren cumpliendo un programa de la naturaleza sin que eso sea motivo de ninguna clase de reflexión, duda, angustia o cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, que no podríamos llamar en sentido estricto mortal a quien muere, sino a quien está seguro que va a morir. De hecho, nosotros sabemos que el término mortales se aplica a veces como sinónimo de humanos. No le llamamos mortales a las plantas o a los animales, solamente los humanos nos llamamos de esta manera. Entonces, por esta misma razón, también podríamos decir que ni las plantas ni los animales están por eso mismo vivos. Vivos en el mismo sentido que nosotros lo estamos, ¿no? Es decir, los únicos, auténticos vivientes somos los mortales, porque sabemos que dejaremos de vivir y que en esto consiste la vida. Digamos que entonces es la muerte prevista la que, al hacernos mortales y por lo tanto humanos, nos convierte también, paradójicamente, diríamos en cierto modo, en vivientes. Digamos que es la certeza de la muerte la que hace de la vida de cada quien, de mi vida, algo único, irrepetible. Nadie viene a repetir la vida de algún otro que haya existido previamente, ni la vida de cada uno de nosotros podrá ser repetida por algún otro. Cada una tiene su singularidad, su carácter en ese sentido único, independientemente del mayor o menor tiempo que pueda durar. Y precisamente es esto lo que hace de la vida algo, podríamos decirlo así, tan mortalmente importante para mí, como para cada quien. De hecho, todas las tareas y todos los afanes de nuestra vida son formas de resistencia ante la muerte, que sabemos inexorable. Vamos,
hasta el solo hecho de comer, por ejemplo, tiene que ver también con la muerte, porque sabemos de alguna manera que si no lo hacemos durante un tiempo prolongado, podríamos morir también, ¿no? De manera tal que así podríamos considerar cualquier tipo de tarea, de afán propio de nuestra vida. Si no existiera la muerte, poco o nada habría que hacer, porque todo lo que hacemos, absolutamente todo, lo hacemos justamente para evitar morir. Pero como sabemos que vamos a morir, lo hacemos también para permanecer de algún modo, para que algo de lo nuestro quede, ¿verdad? Y podamos seguir estando de alguna manera presentes en otros, ¿verdad? A partir de eso que hemos hecho, que hemos podido dejar, ¿no? Hasta ese punto, entonces, tiene su valor, su importancia, ¿verdad? Esta existencia y esta certeza de la muerte, ¿no? De todo esto se desprende también el hecho de que la muerte es necesaria. Necesaria en el sentido lógico que tiene este término. Lo necesario etimológicamente significa lo que no cesa. Es decir, necesario es lo que tiene que ocurrir fatalmente y se contrapone a lo contingente, que es aquello que puede ocurrir o no. Entonces, cuando decimos que la muerte es necesaria, es porque forzosamente tiene que ocurrir. Es inevitable que así sea, ¿no? No es en el sentido de decir, es necesario que te mueras, ¿no? No lo planteamos de esa manera, ¿no? Sino necesidad precisamente en este sentido lógico, ¿no? De manera tal que es también el prototipo mismo de lo necesario. Así como podríamos decir que necesario es que al día siga la noche y a la noche el día, o a la primavera siga el verano y al verano el otoño, bueno, no puede ser de otro modo, ¿verdad? En el mismo sentido es que se puede afirmar que la muerte entonces es el prototipo mismo de lo necesario. Aquí podríamos hacernos también la pregunta, ¿qué conocemos de la muerte? Si bien, como vemos, está presente desde el comienzo mismo, como el trasfondo mismo de la vida, como la sombra que acompaña al cuerpo, como una presencia constante, permanente en todas nuestras horas, ¿verdad? No es mucho tampoco lo que podemos conocer en sentido estricto de ella, ¿no? Bueno, algo que se puede decir de la muerte es que es siempre personal e intransferible. Es decir, nadie puede morir por otro. Por ejemplo, a veces se utiliza esa expresión, pero no es exacta, ¿no? En términos muy estrictos. En la Segunda Guerra Mundial, en el campo de exterminio de Auschwitz, un sacerdote, Maximilian Kolbe, pidió morir en vez de un interno allí. Pero en sentido estricto, no es que lo haya sustituido en la muerte, que haya muerto por él. Simplemente le permitió vivir un poco más. Horas, días, años, no sabemos bien, ¿no? Pero no lo eximió, ¿verdad?, de tener que morir alguna vez, ¿no? Entonces nadie puede, estrictamente hablando, morir por otro, ¿no? O nadie con su muerte puede evitar a otro morir, antes o después, más pronto o más tarde, ¿no? Es personal e intransferible, como se dice de ciertos pases, por ejemplo, para ir a algún espectáculo, a un concierto, solamente es para esa persona y no se lo puede pasar a otro, ¿no? Sí. Podríamos decir que todos tenemos una deuda con la muerte y cada quien la debe pagar con su vida en algún momento.
digamos que la muerte siempre lleva nombres y apellidos insustituibles, ¿no? Por esto es lo más singularizador, podríamos decir, para los sujetos. Es decir, en el momento de la muerte, esa vida, entonces, ya será definitivamente lo que ha sido y no podrá ya cambiar, ser otra cosa, etc., ¿no? Quedará definida de cierta manera. Lacan menciona, por ejemplo, algo refiriéndose a ese célebre silogismo, ese ejemplo de silogismo propuesto por Aristóteles, que dice: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates por lo tanto es mortal, ¿no? Pero lo que él planteaba es que no se puede tomar un nombre cualquiera para ejemplificar esto. Porque cuando se trata, por ejemplo, de Sócrates, bueno, todos sabemos las circunstancias de su muerte. Sócrates no sería Sócrates en la historia si no hubiera bebido la cicuta. Si Sócrates huye o logra el perdón y no ser condenado o cualquier otra cosa, ya no hubiera sido el que fue, ¿no? Entonces, bueno, su muerte también tiene un lugar fundamental, ¿verdad?, para determinar quién fue él, ¿no? Del mismo modo podría pensarse cualquier otro sujeto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también la muerte es lo más igualitario, ¿no? Ante la muerte nadie es más que otro. Y al morir, podríamos decir que cada quien es definitivamente él mismo y nadie más. Concluye una vida con, como decíamos antes, sus características singulares que nadie podrá repetir, ¿no? Entonces, esto se puede afirmar con respecto a este carácter igualitario, democrático de la muerte. No por ser más rico se va a vivir más, o por ser más pobre menos, etc. Todos sabemos que esto depende de numerosos factores y en ese sentido no hay privilegios de alguna manera, ¿no? Precisamente por esto, al morir nos llevamos lo que nunca volverá a ser. Bueno, otra cosa respecto de la muerte que podríamos decir es que la muerte es siempre inminente. La muerte no es cosa de viejos o enfermos, lo sabemos muy bien, ¿no? Puede ocurrir en cualquier momento, independientemente de que estemos mejor o peor de salud, o que tengamos menos años o más años. Claro, podría decirse que en determinados momentos la muerte no es probable, pero siempre es posible. Tomando en cuenta estos dos conceptos, ¿verdad?, podríamos pensar esta cuestión, ¿no? En ese sentido, se puede decir que desde el momento mismo en que comenzamos a vivir, ya estamos listos para morir. Es decir, es la única condición para morir, la de estar vivos, ¿no? Eso lo decía Heidegger, por ejemplo, ¿no? Es más o menos parecido a ese chiste que se suele decir acerca del divorcio. ¿Cuál es la principal causa del divorcio? ¿Perdón? El matrimonio, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la principal causa de la muerte? Pues la vida, ¿no? El hecho de estar vivos, ¿no? Uno puede decir enfermedades, homicidios, accidentes, bueno, eso es lo circunstancial, ¿no? Bueno, la acechanza de la muerte, entonces, nunca nos abandona, ¿verdad? Siempre estamos a la misma distancia de la muerte, ¿no? En ese sentido, habría que señalar que la única diferencia importante cuando hablamos de muerte es la que se plantea entre estar vivo o estar muerto. Se trata de estar o no estar.
no hay término medio. Aunque coloquialmente a veces se utiliza la expresión, nadie está en ningún momento medio muerto, ¿verdad? Es decir, se está o no se está, lo otro son expresiones coloquiales, ¿verdad? Pero que no tienen, digamos, esa rigurosidad, ¿no? Es decir, y cuando se está muerto, esto ya podríamos decir es irrevocable, ¿no? De manera tal que no podemos decir que estemos a resguardo de ella, perfectamente a resguardo, o que nos alejemos de la muerte, porque siempre está ahí presente, ¿no? Por eso, como decía anteriormente, aunque a veces no sea probable, por ciertas cuestiones estadísticas y demás, ¿no? Siempre es posible. Sí, y pese a que es lo más seguro, como se dice comúnmente, junto con los impuestos, ¿verdad? La muerte y los impuestos son lo más seguro que hay, ¿no? Bueno, pese a esto, ¿sí? Ningún conocimiento la hace más inescrutable. Es extraña y familiar a la vez. Curiosamente, esto de extraña y familiar es la definición que da Freud de lo siniestro, lo ominoso, ¿verdad? Lo que en alemán llama un Heimlich, palabra cuya traducción al español es un poco complicada porque todas esas connotaciones que tiene en alemán, que alude a lo familiar que se vuelve extraño, no es posible encontrarla en ningún término de nuestra lengua. Bueno, entonces, de ahí justamente su carácter siniestro y casi como paradigma de lo siniestro. Entonces, más allá de todo lo que podamos decir, y vaya que la muerte nos hace decir y nos hace hablar, ¿verdad? Como ninguna otra cosa tal vez en la vida, ¿no? Quizás el amor, pero curiosamente también el amor tiene una relación muy estrecha con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, sabemos, podríamos decir, cuando alguien está muerto, pero lo que ignoramos es qué es morirse, digamos así, visto desde dentro, ¿verdad? Como decía Freud, no hay representación inconsciente de la muerte en el inconsciente. Es decir, uno no puede representarse qué es estar muerto. Se puede imaginar estar muerto, ¿verdad? Y que lo estén velando, sepultando, etc. Pero en realidad, en esa fantasía sigue estando vivo, ¿verdad? Porque percibe la gente que ronda alrededor, que le están echando paradas de tierra, etc. Entonces, no, es la representación de lo que es estar muerto verdaderamente no existe, ¿verdad? Ahí hay un agujero en las representaciones. Hay un extraordinario relato de León Tolstoy, escritor ruso, tal vez lo conozcan ustedes, si no, muy interesante leer lo que es La muerte de Iván Ilich, ¿no? Es un hombre que se encuentra moribundo y que va describiendo todo lo que siente las personas, familiares y demás, que rondan alrededor de él, etc. Pero en ningún momento puede decir qué es exactamente eso de estar muerto, ¿no? Va describiendo toda esa agonía, ese paso de la vida a la muerte, y es extraordinario en sí el relato, ¿no? Pero obviamente no puede decir, como comentábamos, desde dentro del mismo lo que es estar muerto, ¿no? Como decíamos anteriormente, ¿verdad? El hecho de que nuestra existencia sea una existencia corporal y que es justamente el habitar un cuerpo lo que nos indica la inevitabilidad de la muerte, es lo que ha creado la idea de que puede existir algo más impalpable, inmortal, además del cuerpo, ¿no?
y la idea entonces es seguir viviendo de algún modo después de haber muerto, ¿no? Es una idea que tiene algo de inquietante y también de contradictorio, ¿no? Porque ¿cómo sería esto de vivir como un puro espíritu, como algo inacible, impalpable, etcétera, si el vivir lo asociamos directamente con nuestra corporeidad, ¿no? Entonces, pareciera más bien un intento comprensible, por supuesto, ¿no? Porque evidentemente esto de tener la certeza de que vamos a morir, podríamos decirlo así más científicamente, está bien cabrón, ¿no? Inclusive más, está bien culero. Entonces, sí, pero bueno, ni modo, así es, ¿verdad? Bueno, entonces, la idea de seguir viviendo de algún modo después de haber muerto tiene mucho que ver con esto mismo. No tomarse la existencia de la muerte demasiado en serio, ¿no? Incluso rechazar la mortalidad, pero de esta manera la humanidad misma, ¿no? Es paradójico, ¿verdad? Porque suele llamarse creyentes a quienes creen que hay otra vida después de esta. Y en realidad son los menos creyentes de todos, porque no creen que existe la muerte. Evidentemente no hay forma de demostrar esto. Personalmente, yo creo que no hay nada, o que más bien hay la nada con la muerte, ¿no? Pero bueno, es algo que evidentemente no hay posibilidad de demostrar fehacientemente, ¿no? Ni una cosa ni la contraria, ¿no? Tal vez el parecido del estar muerto con el estar dormido, y que mientras dormimos soñamos, puede haber llevado a los seres humanos a creer en cierta supervivencia después de la muerte. En el momento en que el cuerpo está totalmente inmovilizado, en un estado más o menos semejante al de la muerte, soñamos, ¿verdad? Algo en nosotros sigue produciendo cierto tipo de fenómenos, ¿no? Que podrían haber llevado a algunos a creer entonces en algo más que el cuerpo, ¿no? Como lo dice el príncipe Hamlet, morir, dice, dormir, tal vez soñar, en ese célebre monólogo, ¿no? Esto del soñar al dormir, entonces puede haber estado, entre otras cosas, tal vez en la base de estas creencias, ¿no? Bueno, la muerte evidentemente produce dolor. Produce dolor, sobre todo cuando es la muerte ajena, la de aquellas o aquellos con quienes tenemos un lazo de afecto, de amistad, de amor, etcétera, ¿no? Y esa muerte también nos recuerda la nuestra. También produce miedo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la propia. Miedo por un lado, sí. Por otro lado, alguna clase de fascinación, ¿no? Freud habló de la existencia de esa pulsión de muerte, ¿no? De ese empuje ahí más allá de los límites, con todo y el riesgo que esto implica, de tal manera que es esa fascinación ante la nada, que también es muy característica, ¿verdad? De todos nosotros, y que nos permite comprender cierto tipo de fenómenos. ¿Cómo es posible, si tanto miedo tenemos a la muerte, que a la vez nos atraiga tanto, ¿no? Pero bueno, esa es una característica muy clara que el psicoanálisis pone de manifiesto también, ¿no? Aquello que puede aparecer como lo horroroso, lo pavoroso, lo terrible, etc., también provoca cierta atracción. En esto está ese concepto lacaniano del goce, ¿verdad? Que no se confunde con el placer,
porque el placer, bueno, es una satisfacción limitada, regulada, que todos podemos encontrar, ¿verdad?, en nuestra sexualidad, y en todo aquello que también puede incluirse dentro de la sexualidad en ese concepto amplio que introdujo Freud respecto de ella, ¿no? Pero es una satisfacción que tiene sus límites, que deja también cierto margen de insatisfacción, lo cual hace que continuemos buscando esa clase de satisfacciones, ¿no? El goce aparecería como aquello que Freud llama el más allá del principio del placer. Precisamente en unos días más se cumplirán 100 años de la publicación de este tan controvertido texto de Freud, importante a la vez, más allá del principio del placer, ¿no? Ahí donde introduce este concepto de la pulsión de muerte, es decir, cierta pulsión que nos empuja a más allá justamente de todo aquello que podríamos pensar como lo sensato, lo razonable, lo prudente, y nos aproxima de alguna manera a la muerte, ¿no? Entonces, se trata de un hallazgo, una elaboración esencial que hace Freud y que lo lleva incluso en ese momento a todo un replanteamiento de su elaboración, de todo lo que hasta ese momento había formulado, con consecuencias tanto clínicas como también para pensar qué sucede en los lazos sociales, en la cultura, etc., ¿no? De manera tal que en este sentido, precisamente la muerte toma en la teoría psicoanalítica el carácter de una pulsión, de algo que nos mueve de algún modo, que está también en la base de nuestros comportamientos, pensamientos, etcétera, ¿no? Y que puede explicar también esa postura ambigua que tenemos ante la muerte, de temerle, horrorizarnos, etcétera, y a la vez de no dejar de, podríamos decir, buscarla de alguna manera, aproximarnos a ella, a la vez que en el mismo movimiento poner distancia. Esto, claro, de una manera muy singular para cada sujeto, en función de sus propias características, ¿no? En ese sentido, podríamos recordar también que, y en función de todo lo que hemos mencionado aquí, Lacan plantea la muerte como paradigma también de esto que se llama lo real. Lo real no es lo mismo que la realidad. Esto que llamamos realidad tiene el carácter de algo convencional, simbólicamente organizado, determinado por el lenguaje. En ese sentido, la realidad es una articulación de lo simbólico con lo imaginario que nos permite velar, ocultar, ¿verdad?, aquello que se llama estrictamente lo real. Lo real es justamente eso que no tiene representación alguna, que no puede ser dicho, simbolizado, ni tampoco puesto en imágenes, por mucho que se intente, de tal manera que lo simbólico y lo imaginario bordean constantemente lo real, ¿verdad? Pretenden velar, pero si bien lo real, como dice Lacan, es lo imposible de decir, de simbolizar, de imaginalizar, etc., hay siempre encuentros con lo real. Esos encuentros pueden ser, por ejemplo, los acontecimientos traumáticos que se presentan en nuestra vida. Pueden ser también, en algunos casos, experiencias místicas que algunos sujetos llegan a
vivir, y también esencialmente el encuentro con la muerte. Allí donde justamente sentimos que nos faltan palabras, algo con lo cual enfrentar ese impacto, ¿no? Incluso en estas situaciones típicas de nuestra cotidianeidad, cuando tenemos a veces que ir a saludar a alguna persona conocida de nosotros, debido a la muerte de alguien cercano a ella, etc., y que uno no sabe muy bien qué decir, genera una cierta incomodidad. Enfrentar esto, Octavio Paz decía en un texto sobre Javier Villaurrutia, poeta mexicano que escribió en la nostalgia de la muerte, ¿verdad? Octavio Paz decía esto, ¿no? ¿Qué se puede decir ante la que dice nada, ¿no? Respecto de la muerte, ¿no? Y en esas circunstancias uno siente esa incomodidad, ¿no? ¿Qué voy a decir si cualquier cosa que diga van a ser puras pendejadas, ¿no? Allí, ¿no? Entonces, sí, porque nada va a cambiar las cosas, ¿no? Justamente nos enfrentamos a ese real, ante lo cual, bueno, ninguna palabra puede hacer absolutamente nada, ¿no? Aunque, bueno, allí se trata sobre todo de una cierta presencia, ¿verdad? Todos sabemos que lo más importante en esas circunstancias es esa presencia del otro, que puede confortar en alguna medida cuando se vive ese dolor intenso, ¿verdad?, frente a la pérdida, y que puede ayudar, ¿verdad?, a hacer alguna clase de duelo en esas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la muerte puede aparecer también como el prototipo mismo de lo real. Ahí justamente es donde Lacan señala, en particular en el seminario El deseo de su interpretación, la importancia de los ritos funerarios para realizar el duelo ante la muerte, porque precisamente, ¿no?, cuando la muerte llega y nos impacta directamente, ¿verdad?, es como si se abriera un agujero ahí. Quien estaba hasta ese momento ya no está, deja su hueco. Y es necesario hacer todo un trabajo simbólico de elaboración que permita trazar un borde, un velo, alrededor del hueco que queda allí, ¿no? Por eso la importancia de las palabras, con todo y su limitación, ¿verdad? Los homenajes, las honras fúnebres, todo aquello que posibilita la realización del duelo. De ahí que en Hamlet Lacan señale que en esta tragedia hay un elemento fundamental que desencadena justamente estos acontecimientos, que es que los rituales del duelo no se llevan a cabo como tiene que ser, ¿no? Digamos, como Dios manda, o como el orden simbólico manda, diríamos en este caso, ¿no? El padre de Hamlet es lo que justamente, apareciéndose como el espectro, le señala al hijo, ¿no? No había terminado de morir cuando ya su esposa se estaba casando con el cuñado, el hermano del padre, ¿verdad?, ¿no? Al punto tal que Hamlet hace esa ironía de que la comida que sobró de los funerales se sirvió en la boda, ¿no? Es decir, no hubo duelo. Polonio y Ofelia son sepultados rápidamente en la semiclandestinidad. No hay elaboración del duelo y eso hace que se precipite el final trágico allí. Del mismo modo también que está el caso en la tragedia de Antígona. Ella pugna porque su hermano sea sepultado como la ley de la ciudad lo establece, y se revela ante el edicto de Creón, que es además su tío, ¿verdad?, y el tirano de Tebas en ese momento, que ordena que no se le dé sepultura a Polinices por haber traicionado a su patria, ¿no?, y se lo deje a merced de las aves de rapiña.
Sabemos que Antígona se opone, lo sepulta y es condenada a ser sepultada viva por violar el edicto de Creón, ¿no? Pero ella no está planteando más que la necesidad de que se cumpla con un ritual que es inherente a la humanidad misma. Más allá de lo que quien muera haya hecho o dejado de hacer, el derecho a las honras fúnebres no se le puede quitar, ¿verdad? Y de eso se trata allí. Entonces, bueno, el proceso de duelo tiene que ver justamente con algo que no puede, obviamente, absorber completamente eso real en lo simbólico, pero de algún modo traza un borde. La herida puede convertirse en cicatriz que conmemora de algún modo ese acontecimiento, pero que en su momento ya no duele del mismo modo, ¿no? Es decir, que es lo que puede ocurrirnos ante la muerte de aquellos que han tenido para nosotros alguna clase de presencia, ¿no? Como podrá ocurrir con la nuestra para otros, ¿no? Bueno, es lo que podrían así, sí, muy brevemente, sintéticamente comentarles acerca de lo que yo propuse. Ustedes ahora quieren intervenir, comentar, discutir todo esto con mucho gusto. ¿Perdón? ¿Por qué dijo que sí a este tema desde su punto de vista en su formación académica? ¿Qué es lo que le atrae o qué es lo que le... no sé? Bueno, me invitaron a participar, pero... sí. Bueno, sí, la muerte es un tema, como hemos visto, esencial para todos los sujetos y bueno, para el psicoanálisis, digamos, es un punto central de reflexión, ¿no? En la experiencia misma del psicoanálisis, bueno, el tema de la muerte no puede dejar de aparecer, ¿verdad?, en lo que los sujetos trabajan ahí en el análisis, ¿no? Sí. Tanto la muerte de las personas que pueden ser cercanas a ellos o a nosotros, ¿no?, como la propia, ¿verdad? Porque, bueno, el psicoanálisis no es exactamente una psicoterapia, ¿no?, en el sentido de que allí lo que se trata es de, digamos, entre comillas, curar, hacer desaparecer algunos síntomas, resolver problemas, etcétera, ¿no? Sino que es un proceso donde el sujeto tiene que enfrentarse a esos puntos, temas más, digamos, angustiosos, difíciles de su vida, ¿no? El tema del hecho del ser, de su posición frente al sexo, de la vida, de la muerte, ¿verdad? Son aspectos básicos ante los cuales, bueno, se tratará de elaborar una cierta posición, porque respecto de la muerte, bueno, sabemos, ya lo hemos comentado, y es algo que todo el mundo también lo puede saber, que es lo inevitable, o sea, como decíamos aquí, ¿no? Estamos destinados a esto, pero se trata justamente de que por esto mismo podamos hacer algo para nosotros valioso de nuestra vida, ¿no? Es decir, tomar cierto tipo de decisiones, darle un cierto curso a nuestro deseo, ¿no? Sabiendo que se va a terminar, pero para sentir que esto puede haber valido la pena, ¿no? Nunca mejor aplicada esa expresión, valer la pena, ¿no? La pena como el dolor, la tristeza, etcétera, que nos causa algo, pero de lo cual podamos sacar cierto valor, ¿no? Valor en ambos sentidos del término, ¿no? De algo valioso y valor como valentía, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Con todo y, digamos así, bueno, lo cabrona que es la vida en muchos aspectos, ¿no? Y que tenemos que enfrentar todo esto, ¿no? Sí. A mí me interesa un poco el
el hecho que se conecta la muerte con lo real. Y en cierta cadena asociativa lo veo en que la muerte puede entrar como esa falta que deja al humano, por así decirlo, como sujeto, algo universal que entra como un hecho en que eso no puede ser cuestionado, en ese sentido en que empieza a tener algo concreto en lo que podría decir es el mundo. En cierta forma, el humano, a través de ciertas religiones, a través de ciertas creencias, trata de sobrepasar ese límite que podría decir es la vida. Cuando aparece esta limitante que es la muerte, empieza a idealizar un cielo que se conecta con el universo, que baja muchas cosas y pasan demasiadas. Pero ante este hecho, yo me preguntaba si la muerte y lo real podría estar conectada en cierta forma a que podría entrar la muerte como esa universalidad de la falta. Bueno, sí, respecto de lo, habría que ver ese concepto de falta, es el psicoanálisis se asocia con castración, con otras cuestiones, bueno, que bueno, podría ser como decíamos, como paradigma mismo, ¿no? Porque de algún modo el saber de nuestra mortalidad es algo que afecta directamente al amor propio, al narcisismo de todo sujeto. Es decir, me voy a morir, bueno, ¿cómo es posible esto, no? Yo que soy tan importante, tan valioso, tan lo que quieran, ¿no? En nuestra postura narcisista eso implica una herida importante, pero que se tiene de algún modo que asumir, ¿no? Y para saber que de todas maneras, con respecto a esto, nadie podrá exceptuarse, ¿no? Entonces, no hay, ya lo decimos aquí, ¿no? Quien esté en posibilidad de quedar fuera de esta ley que se impone para todos, ¿no? En cuanto a las creencias en otra vida posterior, etc., bueno, es respetable que haya quienes lo crean, pero bueno, también todo esto, a mi modo de ver, se ubica en el plano de la ilusión, ¿no? Justamente de la dificultad para aceptar con todas sus consecuencias la mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, como una especie de consuelo. Evidentemente que no contamos con todos los argumentos para decir categóricamente que no hay nada de eso, pero bueno, tampoco existen para, digamos, confirmarlo, ¿no? No hay nadie que haya regresado de la muerte para decirnos, ¿no?, de qué se trata, ¿no?, cómo es todo esto, etcétera, en fin. Entonces, vamos a tener siempre que enfrentarnos a ese hoyo negro que está ahí, ¿no?, entre el cual, bueno, cada quien tendrá que ver qué podrá hacer al respecto. Yo tengo una pregunta. Hemos estado viendo a lo largo del día diferentes, digamos, posturas en cuanto a cómo se ve la muerte, ¿no? En cuanto al psicoanálisis, no sé cómo mucho. Yo estoy un poco metida en este tema de la muerte como embalsamadora, pero ya estás viéndolo desde otro punto de vista. Pero aún así tienes contacto con, ¿no?, las personas que están allegadas a los cuerpos. Mi pregunta es, no sé si esté un poco desfasada, no sé. Mi pregunta es, ¿qué tanto pudiera ser similar o en nada se parece lo que es el psicoanálisis, que yo siento que es más profundo, con la tanatología? O sea, puede haber como, no sé, lo cierto, como que puede haber algunos aspectos similares que se pudieran como unir, no tiene nada que ver, no sé si esté planteada bien mi pregunta. Bueno, yo no conozco mucho esto de la tanatología, pero entiendo que está más centrada justamente en el ayudar a hacer un duelo, ¿no? En este caso, ¿no?, es lo que comentábamos, ¿no? No es un proceso psicoanalítico como se lo entiende generalmente, ¿no?, sino que es nada más centrarse en un cierto punto, ¿no?, que tiene que ver
la muerte, ya sea la propia en el caso de pacientes terminales, etcétera, o de los familiares y demás, para poder, digamos, enfrentar esta situación, pero no conozco muy a fondo cómo se plantea. Creo que el psicoanálisis es una tanatología en un sentido más profundo, ¿no? Porque Sí. se trata justamente de ese enfrentamiento desde los diversos ángulos con la muerte, pero para que ante ella también podamos determinar lo que vamos a hacer con nuestro deseo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que, bueno, implica, como hemos dicho, la cuestión de la muerte, porque también lo limitado de nuestra existencia es la causa para la cual nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿no? Para que no se nos vaya la vida y así nos quedemos, ¿no? Entonces, bueno, que hay un apremio, ¿no? Y que, bueno, lo que no hagamos ahora, ¿verdad? No sabemos si al rato, o mañana, o en una semana lo podremos hacer, ¿no? Claro, no lo podemos hacer todo en el momento, pero sí de alguna manera determinar que cuando algo sea importante, que no hay que postergarlo demasiado, ¿no? Un poco para terminar, se me ocurre una frase, dejarles esta frase que la encontré por ahí en las redes sociales, que dice: hazle el amor a la vida antes que te coja la muerte. Entonces, bueno.